Buenas tardes a todos y a todas, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Esta columna internacional, latinoamericana y local en la que tratamos de rescatar información, no para ponernos de un lado o del otro, sino para poder pensar la información que está pasando. Los canales de YouTube con los cuales me voy relacionando y voy recolectando la información no son quizás canales a los que adhiero ideológicamente o afectivamente, pero me parece que es tan bueno traerlos porque traen la información. Y entonces a veces es bueno ir a otros lugares, buscar otras fuentes para ver si citan las mismas cosas que vemos acá en la Argentina. Así que estoy tratando de traer algunas noticias de un canal chino, obviamente del gobierno chino. Y después me gusta mucho ese otro canal de noticias, ¿cómo se llama? Negocios TV, un canal español, que es muy interesante, que los que informan se llama de negocios. O sea, no son periodistas los que informan lo que está pasando, sino que son economistas y gente del mundo de la economía los que les interesan por informar al mundo qué está pasando. Me llama mucho la atención porque el conductor principal de ellos, lo van a ver en la nota que traje hoy, se despide de su entrevistado diciéndole buenos negocios. O sea, le desea, en vez de bienestar o un buen futuro, buenos negocios. Es un poco el mundo en el que estamos viviendo. No es que yo esté de acuerdo, pero es muy bueno traerlo a cuenta de pensar qué es lo que está pasando. Vamos a ver en esta columna información sobre cómo sigue creciendo la tensión entre Israel y Hezbollah. Ahora no solo Israel está atacando Palestina, sino también el Líbano, el sur del Líbano, donde hay una milicia chiita en contra del gobierno israelí. Están apoyando a los palestinos. Vamos a ver que en varios países, en estos días hubo una reunión en la ONU, están ahí discutiendo. Se habla, como ya lo dijimos en otra columna, se están violando los derechos humanos en eso que está haciendo Israel. Es tratar de visibilizar un poco la doble vara que tiene Occidente. Si Netanyahu lo hace está bien, pero si lo hace Putin está mal. La guerra en general está mal, no es que nosotros la apoyemos acá desde la columna, pero sí lo traemos a cuenta de destacar cómo se van construyendo los discursos. Es a lo otro que apuntamos acá en la columna. Ir descubriendo cómo es que se van armando discursos y no la realidad, sino que después la realidad termina siendo parte de los discursos que inventan algunas personas. Vamos a ver también que hablaron en la ONU, la parte de Latinoamérica. Traje a Boric de Chile, el presidente chileno, hablando en la ONU, que le parece que le cortaron el micrófono al final de su locución, y vamos a ver las cosas que plantea. Vamos a ver que Petro le contesta a Milei ahí mismo en la ONU. Yo quería también hacer un poco lo que hizo Petro, pero ya que lo hace el presidente de Colombia me parece mucho mejor, así no queda como que son solamente ideas mías, sino que el desvío mental que tiene el presidente Milei lo advierten en distintas partes del mundo. No es solamente acá en Argentina, y porque no lo hayamos votado no tiene nada que ver con eso. Lo que está
diciendo el presidente, justamente se vio mucho acá en la ONU. La ONU viene proponiéndose un calendario, una agenda para los próximos años, a los cuales Milei dice no estar de acuerdo y que esa agenda es socialista. Y justamente Rusia es el otro país que tampoco está de acuerdo con esa misma agenda que propone Estados Unidos y Europa en general. Así que vamos a ver más acá, llegando al país, cómo sigue cayendo la economía, cómo sigue creciendo la pobreza, cómo los números no le dan a Milei y tampoco le van a dar, porque Milei también estuvo no solo en la ONU, sino en Wall Street, y ahí participó de la apertura de la bolsa, dio también una charla, y en esa charla parece que se sinceró demasiado, dijo cosas que al mercado no le gustaron, y se termina de entender por qué las inversiones no van a llegar al país, y es porque el dólar tiene un cepo. Un cepo en el que la gente, algunas personas, no todas, ni siquiera siendo monotributista de primera categoría, puedes comprar dólares oficiales. Y el tema es ese, el cepo al dólar. La gente que no viene a invertir acá porque al mismo tiempo está sellada la economía y no se podrían retirar todos los dólares que las inversiones, que los inversionistas pusieron acá en el país. Así que es como la trampa de los monos, no sé si se la conocen. En una caja se pone una banana y cuando el mono mete la mano para agarrar la banana y quiere sacarla, no puede soltar la banana, pero tampoco puede salir de la trampa y se queda atrapado, y de esa manera cazan a los monos en África. La cosa es que el presidente Milei está en esa misma trampa, proponiendo cosas que son contradictorias entre sí y que además son contradictorias con este mundo que estamos viviendo ahora. Les voy anticipando que para la próxima columna del próximo jueves voy a traer un documental de la DW en la que cuenta cómo es que se hizo rico Inglaterra, cómo es que pasó eso y cómo es que ahora está en una decadencia y nuestro presidente apunta a ser ese país en decadencia. Así que, pero eso va a ser más para la semana que viene. Vamos a ir a ver distintos fragmentos de lo que estuvo pasando en esta semana a nivel internacional. A nivel latinoamericano me metí más con el tema de lo que se dijo en la ONU, y a nivel de acá en Argentina también. Todas noticias para pensarlas, no para que adhieran o rechacen, sino para que se queden pensando en qué está pasando. Nos vemos la próxima. Los expertos, la explosión en Líbano de miles de beepers o pagers de forma casi simultánea. Otro ataque coordinado también ha hecho estallar esta vez walkie-talkies, teléfonos y ordenadores. Se están asignando fuerzas, recursos y energía hacia el norte. No es Hamás quien está colapsando, sino Israel. Este es el título de un artículo publicado por el diario israelí Haaretz el pasado 9 de septiembre. El autor, Yitzhak Brik, es general del ejército israelí. Brik explica por qué la guerra desatada contra la población de Gaza, a pesar de haber causado la destrucción de todo lo que existía en ese territorio, a pesar de haber matado a decenas de miles de personas, está conduciendo a la derrota estratégica de Israel. Si las fuerzas de defensa de Israel se ven obligadas a continuar esta guerra o directamente a ampliar el frente de esta guerra, como está ocurriendo con el Líbano, existe el riesgo, en opinión del general Brik, de que se produzca un verdadero colapso. El estado psicofísico de los soldados involucrados durante casi un año en la práctica de operaciones de exterminio, unido a la escasez de reservistas disponibles, llevarían al colapso y a la derrota, según el general israelí Brik. El agotamiento físico y psíquico de los torturadores israelíes recuerda a lo que cuenta Jonathan Little en su novela Las Benévolas. Allí se describe el estado de marasmo mental, de náusea, el horror ante sí mismos en el que se encuentran los hombres de las SS que durante meses y años han matado, torturado, masacrado y a la postre ya no son capaces de reconocer su propio rostro en el espejo. El horror que los exterminadores del ejército israelí provocan en toda persona dotada de sentimientos humanos no puede dejar de actuar como un factor íntimo de desintegración en quienes pretenden claramente competir con los asesinos de Hitler. En su artículo, el general Brik se limita a examinar la situación militar, pero muchos indicios apuntan a que la totalidad de la sociedad israelí ha llegado al límite de la desintegración. La trampa atroz que ha tendido Hamás está funcionando a la perfección.
El dilema de los rehenes provoca un desgarro que no cicatrizará. El odio hacia Netanyahu está destinado a tener efectos políticos explosivos cuando tarde o temprano se haga balance y se pidan cuentas por la cínica dirección de la masacre. 55 de la mañana está con nosotros Juan Antonio Castro, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, otra vez tensión en Oriente Medio después del movimiento ayer de Israel con esos buscas de miembros de Hezbollah. A partir de ahora, ¿qué puede suceder en una tensión que ha venido durante todo el verano viendo que podía incrementarse? ¿Puede ser este el punto de incremento que termine por enfrentar a Irán con Israel? Yo creo que estamos en un momento del mundo, ya no solamente por lo que está pasando con lo que ha pasado con Hezbollah ayer, sino también en la guerra de Ucrania y los temas, en un momento realmente al borde de un abismo y de algo que yo creo que no se está dando cuenta la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido ayer además muestra cómo está ligado todo el poder, digamos, tecnológico, y de cómo las empresas privadas también están intermediando en un marco de terrorismo y contraterrorismo, en el que los gobiernos ejercen un poder absoluto y una colaboración en cierto modo. Se habla de una empresa de Taiwán, pero que a lo mejor habría exportado esos beepers, pero además se habla de una empresa en Europa, BAC o no sé qué, que está por ahí. En fin, al final resulta que los gobiernos llevan sus políticas antiterroristas al nivel de la calle de las empresas. Y estamos empezando a vivir un mundo en el que ya no es que sea guerra híbrida, es que es un conflicto absolutamente oscuro, sin ninguna regla. Hubo una época en la que había un código de guerra y de honor y demás, incluso ha habido leyes de la guerra, incluso en la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora estamos patinando completamente y saliéndonos de todo posible cauce ético, de incluso cómo se hace una guerra. Y medida y de lo que llaman bombas sucias, hay que tener mucho cuidado, porque si se prueba el misil balístico, no tengo la menor duda de que pueda haber un uso de ese tipo de bombas. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Buen día, buen negocio. Para firmar un acuerdo de asociación estratégica con Irán. De acuerdo con la página web de la cadena estatal de noticias de Rusia, el acuerdo será expeditivo, aunque no se han dado a conocer plazos concretos. Las relaciones entre Rusia e Irán se han ido estrechando desde el comienzo del conflicto en Ucrania en febrero de 2022. Se espera que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reúna con Putin al margen de la cumbre de los BRICS a finales del mes próximo para estrechar su cooperación bilateral. Política de Sri Lanka. Anura Kumara Dissanayaka toma las riendas del país al frente de una coalición de izquierdas. Arrasado en las urnas en 2019 con solo el 3% de los votos, este político de tendencia marxista de 55 años ganó las elecciones presidenciales por un amplio margen. Antes de la votación y tras 2 años de grave crisis política y económica, se mostraba confiado. La gente está votando con entusiasmo y tras la victoria pido a todo el mundo que mantenga la calma. Uno de los puntos fuertes de la democracia es que cualquiera puede afiliarse al partido político que desee y tiene derecho a votar a quien quiera. Debemos proteger este derecho. La principal razón de su éxito, su promesa de derrocar a la élite corrupta responsable del caos de 2022. Otra razón del éxito de Anura Kumara Dissanayaka son sus promesas económicas. El ahora presidente electo prometió aliviar la drástica cura de austeridad a la que se enfrenta el país y una de sus consecuencias, el aumento masivo de la pobreza. La pobreza afecta ya a una cuarta parte de la población de Sri Lanka. El actual presidente interino ha multiplicado las subidas de impuestos y los recortes del gasto público a cambio de la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Dissanayaka ha prometido obtener concesiones de la institución financiera, una tarea que por ahora luce complicada. Los responsables del Fondo Monetario han advertido que Sri Lanka está lejos de salir del atolladero. En lugar el día 21 y 22 de septiembre, y en el que se plantea un gobierno global, y en el que se plantea un cambio radical de las Naciones Unidas para convertirlas realmente en apoyo hacia ese gobierno global, que no quiere decir absolutamente nada por el momento, pero que lo que da es en el fondo la sensación de que la ONU ha perdido las cartas de su propia Carta de Naciones Unidas. No juega el papel que tendría que jugar. Nadie está jugando un papel intermediario hacia la paz. Acciones que se han realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Recién estábamos viendo lo que decía tanto Boric como Petro, como Zelensky también, entre otros. Pero también hablaron con respecto a ese pacto para el futuro. Algunos hablaron a favor, otros hablaron en contra, y los que
que hablaron en contra, bueno, lo estamos viendo, han sido los rusos. Porque no todos están de acuerdo con algunas cosas que se cuecen en estos organismos internacionales tan alejados del ciudadano común. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Vershinin, dijo en su intervención en la Cumbre del Futuro o Pacto para el Futuro que las Naciones Unidas subrayó que lo que considera serios problemas en el recién adoptado Pacto para el Futuro. Según Vershinin, la versión final del acuerdo incluye elementos no consensuados e inaceptables, lo que podría socavar objetivos de la cumbre y afectar negativamente los pilares fundamentales de la ONU. Quiero recordar que Cumbre del Futuro viene a reemplazar a la Agenda 2030, que afortunadamente no funcionó. Pero no hay que bajar la guardia porque van a tratar de seguir con otras cosas. Una de ellas es esta. Señaló que el documento no menciona principios esenciales del derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos y la cooperación entre países. Y también expresó su preocupación sobre el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, afirmando que este organismo mostró parcialidad al alinearse con los intereses occidentales. A todas y todos quienes nos acompañan hoy, nos invita el secretario general a hablar sobre el futuro, cuando sin lugar a dudas, imagino que para la gran mayoría de nosotros cuesta mucho asir el presente. Cada día en los últimos años se ha vuelto más difícil gobernar. Hay una innegable democratización de la información, lo que nos obliga a quienes tenemos responsabilidades de gobierno a ser mucho más transparentes ante la ciudadanía de cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y hay un sentido malestar que recorre el mundo en sus diferentes expresiones, en donde no pareciera primar el optimismo respecto al futuro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos como gobernantes es qué podemos hacer precisamente para cambiar eso. Hoy día creo que existe bastante consenso a nivel mundial en que ya no existen o no debieran existir clases privilegiadas y que la riqueza que el mundo genera debiera distribuirse de manera mucho más equitativa de lo que ha sido hasta el día de hoy, tanto en el mundo pensado dentro de sus estados-nación como al interior de nuestros mismos países. La otra consideración importante es que esto debe hacerse en atención a los recursos finitos que tenemos en nuestro planeta y en donde la crisis climática, que impacta con mucha fuerza a muchos de nuestros países, tiene que ser una preocupación prioritaria. Parte de esto es lo que se aborda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acordamos como países miembros de las Naciones Unidas. ¡Viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. O levantamos la bandera de la vida, o nuestros pueblos se llenarán de cementerios. El Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad, porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas. Un gusto estar acá. Igualmente. ¿Escuchó hoy el discurso del presidente? Sí. ¿Qué le pareció? Yo te diría, los primeros 10 minutos aplaudí. La presentación planteando el reconocimiento de los 75 años de Naciones Unidas me pareció muy justo. Las críticas a cosas que han ocurrido también en estos 75 años, que han sido abusos, excesos de la burocracia, errores,
también estoy de acuerdo. Y después vino el chiste argentino. ¿Cómo se suicida un argentino? Tirándose de su ego. Tirándose de su ego. Claro. O sea, los argentinos en el mundo tenemos que cansarnos de decir gracias y perdón. Gracias porque nuestros amigos en el mundo nos vienen acompañando, soportando y ayudando. Y perdón por las macanas que hemos hecho en las últimas décadas. De ahí tenemos que arrancar. Una dosis de humildad tenemos que incorporar. ¿Y qué parte del ego del presidente no le gustó? No. ¿Y qué parte? No, lo peor de esto es que nos desenganchemos de la agenda de nuestros socios. Porque esta agenda que él cuestiona. La 2045. La 2030 y la 2045, que es el desarrollo de la 2030, que es un sumario de títulos, no de opinión. Me parece un mamarracho. De títulos. No, no me parece un mamarracho. La verdad la detesto. Yo te tengo que decir, yo creo que es un sumario que no tiene posiciones. ¿Sí? A eso hay que ponerle la posición que uno quiera. Nosotros somos miembros de Naciones Unidas, no nos da una definición de los títulos, nos pone los títulos. Ahora, esos títulos, ¿quiénes los pusieron centralmente? Estados Unidos, la Unión Europea, China, nuestros socios del Mercosur. Ahora, ¿no te parece un dato llamativo que los que cuestionan esta agenda sean Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y nosotros? No estamos en ese club. Tocar la campana en Wall Street, esto que se considera para los presidentes market friendly, como se dice, es una instancia de demostración, de llegar, es decir, ir a Wall Street a decir, bueno, aquí está la Argentina, inviertan en Argentina. Ahí está el presidente, el ministro de Economía Caputo, Karina Milei, Patricia Bullrich. Había mucha gente entre los operadores festejándolo a Milei, porque Milei, que en el mundo de las finanzas internacionales es como un rockstar transgresor. Ahora, eso sí, no solo la plata no aparece por la Argentina, sino que además ayer, después de declaraciones de Milei donde dijo que sí que iba a levantar el cepo, pero cuando la inflación llegue a cero, hubo una caída drástica de los bonos y de las acciones argentinas. Pero mientras tanto, ¿qué va a hacer Milei hoy en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se espera para hoy? Hoy a las 15:30 es el discurso que va a dar ante el Pleno de la ONU el presidente argentino Javier Milei, es decir, a las 14:30 hora de Argentina, donde va a hacer fuertes críticas, sobre todo a la ONU y también al Pacto del Futuro que firmaron, como contábamos ayer, 193 países. Bueno, Javier Milei está muy en contra de esto. O sea, Argentina va a quedar ahora sí en soledad. Viste que siempre se dice que los gobiernos, que Argentina está aislada del mundo y que tiene que integrarse al mundo. Bueno, Milei está logrando que la Argentina esté aislada del mundo porque va a votar en contra del Pacto del Futuro, que aclarémosle a la gente, es un convenio, un catálogo de buenas intenciones para bajar el calentamiento global. De ahí surge la idea de fomentar los autos eléctricos, que es lo que hace Elon Musk, ¿no? Lo que fabrica los Tesla. Surge también la meta de reducción de la pobreza. Bueno, Milei considera que todo eso es poco menos que comunismo, ¿no? Sí, que además es gracioso porque quedó del lado de Rusia, por ejemplo, que también rechazó este pacto. Corea del Norte, que es comunista. Corea del Norte, bueno, que no le caen bien a Javier Milei. Bueno, un giro raro, rechazó el Pacto del Futuro, lo anticipó la canciller Diana Mondino y lo va a reafirmar hoy el presidente Javier Milei. También va a hablar, por supuesto, de la situación de Israel, ¿no? En su alineamiento con Estados Unidos. Va a criticar a China sobre la ofensiva que tiene China sobre Occidente. Va a hacer una condena también de la situación en Venezuela, criticando a Maduro. Bueno, campanita, como se conoce a ese acto ritual, en el recinto de la Bolsa de Comercio de Nueva York, en el corazón de Wall Street. Y el presidente ahí envió un mensaje habitual, un mensaje en el cual puso como eje de su política económica el ajuste fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas. Lo que sucede es que ese mensaje es un mensaje que ya está descontado por los mercados, es decir, nadie duda, ni en la Argentina ni en el exterior, que Milei va a tener la voluntad y toda la presión política para ir a fondo con el ajuste fiscal y mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El eje de su programa económico, lo que el propio Milei considera que es el ancla real de su programa económico. Y lo repite todo el tiempo y lo ha dicho en la presentación del presupuesto 2025, y más allá de las dudas si efectivamente los números de los gastos o de los ingresos están dibujados o no,